escucha? ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes. Gracias por su presencia. Gracias a Ricardo Valquinta y el equipo de trabajo del Museo de la Ciudad por la labor que están haciendo y por la hospitalidad que se le pone en juego para cada uno de los eventos. En este caso, yo fui convocado para la muestra que en este momento se está desarrollando y inmediatamente pensamos en actividades complementarias y una de esas actividades tenía que ver con Salvador Zaino e inmediatamente pensé en Nicolás Boni. Es un gusto presentarlo a Nicolás, a quien conozco de años. ¿Sí? Ahí. A quien conozco de años como alumno de la Escuela de Bellas Artes y fundamentalmente como tesista de grado y luego como tesista de posgrado, ya que dirigí sus trabajos finales de carrera de licenciatura y después del doctorado sobre los primeros artistas europeos que llegaron a la ciudad, que cimentaron el espacio del arte. Siempre como director de investigaciones me preocupé de que cada investigador encontrase aquel tema que fuese como un traje a medida. Es decir, aquello que tiene que ver con su idiosincrasia, con lo que hace, con lo que siente, con lo que le gusta, con aquello que son sus funciones. Y en el caso de Nicolás, siempre manifestó un interés por la escenografía, que es la actividad que desarrolla hasta el presente, ya en ámbitos que son transnacionales. Y entonces, me pareció importante esta presencia porque los hallazgos de Nicolás fueron fundamentales, sobre todo porque conocíamos o intuíamos algunas cosas de estos artistas, pero él descubrió y profundizó en cuestiones que desconocíamos, pero que desconocíamos absolutamente, no solo con respecto a las tradiciones visuales e intelectuales de orígenes de estos autores, ya más en profundidad, sino también en cuanto a sus métodos de trabajo y las vinculaciones entre la plástica y la música. Creo que estas dos últimas cuestiones nos depararon sorpresas que fueron verdaderamente significativas. Entonces hoy es un gusto que Nicolás participe en este ciclo de actividades complementarias. La primera la inicié yo con una disertación sobre Eugenio Fornells y la tradición modernista, es decir, la tradición española y sus discípulos como Ubrar, como Berni y como Domínguez, que son discípulos muy diversos y dan un costado. Y en este caso, Nicolás va a hablar sobre Salvador Zaino. Así que, bueno, hecha esta presentación, que en parte es profesional, en parte es afectiva, porque Nicolás sigue siendo parte de nuestro mundo de afecto y nuestras relaciones, los dejo con su palabra como para que plantee las cuestiones de Zaino y luego abrimos una ronda de preguntas. Fíjate si está bien el sonido. Sí, creo que sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Bueno, un placer estar acá en el Museo de la Ciudad por primera vez dando esta charla. Ahí había una foto del retrato de Zaino del Castanino, pero bueno, al traspasar el PowerPoint se borró. Bueno, Salvador Zaino forma parte de una constelación de artistas italianos, de artistas extranjeros que llegaron a Rosario a finales del siglo XIX y otros a principios del XX y que ya venían con una formación académica muy profunda desde sus países de orígenes y aquí en Rosario fundaron sus propias academias difundiendo esos conocimientos. Durante muchísimos años y en la poca historiografía muy pionera, digamos, del arte local, como la cronología del arte en Rosario de Doolittle, es el que le da la categoría de pioneros a estos artistas, muy acertadamente, en el sentido de que van a ser, a través justamente de sus academias y de sus clases, los que van a dar origen a la primera generación de artistas rosarinos, como Ubrar, como Alfredo Guido, Emilia Bertolet, el propio Berni, etc.
Entonces siempre me llamó la atención los ornatos de las arquitecturas, me llamaron muchísimo la atención, los plafones pintados en las distintas instituciones de Rosario, como el Teatro del Círculo o lo que podíamos ver en el antiguo Círculo Italiano. Y claro, al haber hecho esos trabajos decorativos, existía un prejuicio peyorativo en el sentido de que eran como demasiado academicistas todos estos maestros. Y una vez que uno se embebe de la producción pictórica de Caballete, de cada uno de ellos, se sorprende con el neto carácter moderno que tienen esas producciones. Y ahí se explica por qué esa primera generación de artistas rosarinos justamente está marcada en toda su producción por un digamos, un carácter netamente moderno en sus pinturas. Por ejemplo, ¿cuáles eran las preocupaciones en la primera? Sí, gracias. ¿Cuáles eran las preocupaciones de los movimientos artísticos finiseculares? ¿No? Estamos hablando del impresionismo y los posimpresionismos en cuanto a la representación de la ciudad, ¿no? Vemos en esta obra de Zaino, es la Plaza Belgrano, que es una obra que está en el Castellino, que es una pintura de estudio. Acá no vemos un cuadro, digamos, de pequeño formato, abocetado, una nota al aire libre. Estamos viendo una pintura de estudio, pero que sin embargo podemos ver el uso de colores complementarios, la pincelada corta, casi divisionista en algunas partes, y al mismo tiempo expone en toda esta serie de pinturas de Zaino sobre la ciudad la problemática de los impresionistas de cómo representar en el arte la experiencia vívida de la metrópoli, ¿no? En el año que nació Zaino, que es en 1858, León Palier casualmente pasaba por la ciudad de Rosario camino a Chile, y hay un registro en su diario, que es el diario del viaje por la América del Sur, que fue publicado y ilustrado por él, que les voy a leer para que tengan una noción de lo que era Rosario en esa época. Voy a poner un poco de luz porque no veo nada. Dice, eso, se sube a la ciudad por calles sin pavimento, socavadas por las aguas que deben convertirse en torrentes peligrosos durante las grandes lluvias. Arriba y abajo se ven ranchos muy pintorescos, descalabrados, torcidos, inclinados en imposible equilibrio. La ciudad nueva ha sido edificada con ladrillo. Las casas son de un solo piso, es decir, de planta baja. Se construye por todas partes. Hay un ir y venir, una gran actividad. El aspecto de la ciudad debe cambiar cada mes. De algún modo, 30 años después, llega Zaino, por 30 años de edad a la ciudad de Rosario, y en 1920, 30 años después de haber llegado, pinta más o menos, no tiene fecha, pero calculamos que es de esa fecha, esta Plaza Belgrano, donde se ve la cúpula de la catedral, al costado, en la pared posterior de la municipalidad, en violetas que contrastan complementariamente con la Casa de Comas a la derecha, y a la izquierda lo que es hoy el Liceo Avellaneda, que antes era un hotel al cual le sacaron la planta alta, ¿no? Abajo, en la foto de abajo podemos ver más o menos, desde 28 esa foto, cuál era el modelo, digamos, que tomó Zaino. Estamos hablando de esta operación, digamos, de tomar la ciudad como paisaje. Tengamos en cuenta que en el romanticismo el paisaje tenía todo un sentido y era digno de ser pintado, pero la ciudad no. Con los procesos de modernización que sufren todas las ciudades, la ciudad deviene también objeto estético, y es acá como Zaino plantea la ciudad como paisaje. La siguiente, por favor. Acá vemos la Casa de Comas, tal cual fue pintada por Zaino en aquel momento. Yo creo que esta foto es anterior a la pintura que vimos, porque todavía la Plaza Belgrano no estaba construida. En la siguiente, por favor. Y acá ya vemos demolida la Casa de Comas, y se ve claramente cuál era la parte que ocupaba, que era esa parte triangular,
y que al mismo tiempo reproducía su arquitectura porque subía con la propia barranca. La siguiente. Acá la vemos más claramente. Más grande, donde se ve bien clara la pincelada. Fíjense en el cielo, como la pincelada el cielo está resuelto también con pinceladas cortas, que después esas van a ser también reminiscencias que vamos a ver en la pintura decorativa de Zaino, que remiten a sus pinturas de caballero. Tengamos en cuenta que para el movimiento impresionista la ciudad era incomparablemente más atractiva que la naturaleza. Acá ya vemos, es como si vas y venís, Rolly, por las dos, vamos a ver como si se hiciese un zoom. Vemos perfectamente cuál es el recorrido que hizo Zaino para observar desde otro lugar el mismo paisaje. ¿Se dan cuenta? Es como si se parara ahí delante del último árbol de la barranca y elige como motivo en la siguiente, esta especie de competencia entre naturaleza y ciudad, ¿no? Es como si el accidente geográfico acá se impusiera a la ciudad. Y aparece de algún modo la barranca, ¿no? Entonces, lejos de la barranca de algún modo contener al río, para Zaino, de algún modo la barranca contiene también el avance de la ciudad. Y acá vemos la ciudad inserta en el paisaje, que digamos que es otra de las categorías que manejaban los movimientos finiculares modernistas para representar, ¿no? Esta convivencia donde ya vemos allá lejos la ciudad en colores más desaturados, casi en una perspectiva atmosférica, donde se reserva todo su arsenal cromático para la naturaleza, para la barranca. La siguiente. Acá lo que aparece nuevamente es esa ciudad dual, si se quiere, de construcciones modernas y ranchos que hablaba León Palier 30 años antes y que todavía, estando Zaino, se seguía viendo. Es interesante porque Zaino siempre fue, como decía antes, catalogado casi como un documentalista de las transformaciones de la ciudad de Rosario, ¿no? Y se dejó muchas veces de lado su importancia como artista moderno. Es la siguiente, por favor. Y este es otro de los posicionamientos de los artistas impresionistas, digamos, porque habíamos hablado recién de la ciudad como paisaje, de la ciudad inserta en el paisaje, y ahora vemos al propio artista inserto en el paisaje callejero, ¿no? Como también las calles de la ciudad se vuelven objeto estético. Este es el cuadro de Calle Combusón, donde atrás parece haber como una especie de siluetas en violeta resueltas allá atrás, que parece haber como una multitud de la cual Zaino decide alejarse y representarlas casi evanescentes, casi difuminadas, como si no hubiese presencia humana. La siguiente. Esta es interesante, esta dualidad, porque Zaino nació en Popoli, un pueblo de los Abruzos. Y esa pintura que vemos a la izquierda es en su pueblo natal, o sea, fue realizada antes de su llegada a Rosario. Es interesante cotejarla con la otra obra de al lado, que sí fue hecha en Rosario, donde vemos las diferencias en el tratamiento cromático. Sobre todo, vemos cómo las sombras en la pintura de Popoli todavía son negras. Y responde eso, y las formas también están mucho más definidas, no son tan difusas o aparecentes como en la pintura ya más impresionista de la derecha. ¿Por qué? Porque en la primera obra, en los inicios, Zaino también adhirió al movimiento de los Macchiaioli. El movimiento de los Macchiaioli fue un movimiento artístico de mediados del siglo XIX en Italia, que de algún modo se proponía como la renovación estética de la Italia unificada. ¿Y qué diferencia tiene con los impresionistas? Porque a primera vista pareciera que no, pero el uso de la forma en el movimiento de los Macchiaioli precede
al color y a la pincelada. O sea, hay una estructura, digamos, que está dibujada previamente. En cambio, los impresionistas, primero que el método era mucho más riguroso, no se permitían el dibujo, sino que dibujaban prácticamente con la pincelada y captaban las impresiones lumínicas, que era lo más importante, ¿no? Ahora, vemos que Zaino tampoco se quedó en esa pintura luminista, estética, como si fuese como esos experimentos casi científicos del divisionismo, ¿no? Sino que vemos en él una pintura donde el paisaje queda como más espiritualizado, como hay ciertas características simbolistas. Fíjense en esta pintura cómo representa la ciudad, pero al mismo tiempo hay un pedazo de naturaleza que parece desmoronarse, parece invadirla. De algún modo hay una resistencia en Zaino a abandonar ese encanto romántico, ¿no? de la naturaleza. La siguiente. Pensemos también a dónde se fue a vivir Zaino cuando se jubiló. Zaino trabajó como profesor de dibujo en el Normal 1 hasta su jubilación, y cuando se jubiló se fue a su quinta de Alberdi, que quedaba enfrente a la Plaza Santos Dumont, donde podía admirar y ver los paisajes de la barranca y del río que él tanto amaba. Entonces ahí vemos dos versiones de esa plaza, una que está aquí expuesta, que es la de la izquierda, y la otra que está en propiedad de la familia, que es la de la derecha. Fíjense claramente el uso de las sombras violetas, el uso de los colores complementarios permanentemente, el violeta y el naranja, el rojo y el verde simultáneos por mezcla óptica, ¿no? Y es casi exactamente el mismo encuadre, el mismo motivo en dos momentos distintos. También estaba en los impresionistas esta necesidad de a lo mejor pintar el mismo paisaje en distintas horas del día, ¿no? Porque el efecto de la luz era sumamente importante. Y acá les puse las fotos de referencia para que vean más o menos cómo era la plaza en esos años. La siguiente. Esta fotografía, que también está expuesta en la colección, me llamó la atención cuando vine acá la primera vez a tratar con los chicos sobre esta charla, porque existe justamente una pintura de Zaino que se llama Regreso de la Pesca, que retrata esto. En la siguiente, por favor. Acá está la pintura de Zaino. Esta pintura se expuso en 1918 en el segundo Salón de Otoño que organizaba la Asociación Cultural del Círculo. Y encontramos en los archivos de la familia Lobeira Lázari, que es la que tiene todo las pinturas de Zaino, estos tres bocetos que aparentemente, casi seguramente, hayan sido tomados ahí, en el vivo, en el momento del regreso de la pesca, para después plasmarlos en el estudio ya con mucho más minucia en el cuadro que expuso en la muestra de 1918. Fíjense también el tratamiento del agua y del mar, siempre con pinceladas cortas, que da, sin ser estrictamente divisionista, tiene nociones de estilo. El siguiente. Él se declaraba profundamente admirador de Sorolla, Mongrel y Fortuny. Fíjense esa pintura de Zaino que se llama Paseo en Barca, que es como esa familia sobre la barca. Tal vez este apunte fue tomado él sentado en el propio barco, porque tenemos referencias de que él salía en navegaciones por el río a pintar sobre el barco y más de una vez tuvo serios problemas para volver. Y fíjense las pinturas de Mongrel, esas pequeñas notas, también tomadas como son directamente referenciales a la pintura de Zaino. La siguiente. Acá ya vemos cómo se va cada vez más desmaterializando la forma en favor de prácticamente una pintura de manchas y de luces coloreadas. La siguiente. Estos cuatro ejemplos también demuestran, fíjense cómo en la del tren, la pincelada, esa superior, no solamente está marcando una nube, sino también hasta la velocidad y la dirección en la que va la locomotora, ¿no? O el caso ese de la tormenta, donde se perciben prácticamente las gotas de lluvia, apenas con mínimas pinceladas cortas, como una lluvia sobre la huerta. Para llegar a la siguiente, por favor, a este nivel de abstracción, ¿no? Este nivel como de ensoñación, por eso tienen esta carga simbólica tan grande muchas de estas notas
de Zaino que son tan coloridas. Esto se llama Oros del Paraná y es simplemente el reflejo del sol en el atardecer sobre el río Paraná. La siguiente. Y acá venimos a 1917, que fue el primer salón de otoño del Teatro del Círculo, donde de todos estos pioneros de las artes locales, el único que aparece como oficializado, si se quiera, por el reconocimiento que él tenía, porque seguramente los otros maestros anteriores habían presentado obra que fue rechazada, la única que fue aceptada de estos primeros maestros, de Barone, Blanquet, Casella, Pani, fue esta. Son estas ninfas del Paraná. Y acá viene de nuevo este otro aspecto simbolista de la obra de Zaino, ¿no? Donde aparece esta mezcla entre mitología y al mismo tiempo un tratamiento que sigue teniendo que ver con los movimientos artísticos filiseculares, ¿no? Que eran introducidos por ellos en Latinoamérica. Esto que encontramos acá es un boceto de aquella pintura, que es un óleo sobre papel muy pequeño, que es lo único que nos da una idea del cromatismo que tenía aquella otra, porque aquella otra está perdida, no sabemos a dónde fue a parar y no lo pudimos fotografiar en vivo, no sabemos dónde está. Pero esta otra obra, este pequeño boceto, nos da una idea muy clara de cuál era el cromatismo. Y al mismo tiempo nos revela, la siguiente por favor, otra de sus pinturas, nuevamente con los usos mitológicos. Esta leda también la manda a Buenos Aires, es leda del cisne, pero fíjense que es una leda del cisne del Paraná, porque también tiene como el sauce y las aguas al costado, o esa Danae, con la lluvia de oro, que también es un tema mitológico donde se ve, como si fuese la misma modelo, como si fuese una sesión de modelo vivo, donde haya tomado varios bocetos y haya hecho varias pinturas. Y fíjense cómo en uno de los plafones del salón de foyer del Teatro del Círculo aparece prácticamente en la misma posición la misma modelo. La siguiente. Acá vemos el plafón más pequeño del foyer del Teatro del Círculo también, y fíjense en el cielo, esa vaporosidad que tiene el cielo también, lograda con esas pinceladas cortas de colores superpuestos, donde no hay un esfumato que haga una vaporosidad a la barroca, sino se ve una pincelada absolutamente suelta, como de algún modo en sus paneles decorativos también aparece ese rasgo moderno de su pintura. La siguiente. En estos modelos, por ejemplo, encontramos este boceto de la izquierda, que evidentemente es un boceto tomado del natural, porque tiene ciertas correcciones en la posición de los brazos, y cómo después ese boceto fue usado para hacer el boceto de arriba, que es el boceto del plafón de abajo, que es de la Casa Astengo. Este plafón está en la Casa de Astengo, que todavía se conserva, que está en la calle Córdoba, al lado de la Federación de Comercio y Industria. Y en el pequeño tondo de abajo también vemos que es como una especie de presentación de la humanidad Apolo, según dicen los catálogos, ese boceto circular que también tiene el mismo personaje en la misma posición. Todo esto para hablar un poco de los procedimientos, de cómo se concretaban estas decoraciones, estas pinturas murales. Pensemos que cuando llegó Zaino y cuando llegaron todos estos maestros es porque había una inmensa actividad constructiva. Con la intendencia del AMA se vio que la ciudad de Rosario comenzaba a ser una ciudad estéticamente bella, digamos, que invitaba a los ciudadanos a pasear por sus plazas, a ir a sus parques, a visitar las instituciones que comenzaban a decorarse con toda esta ornamentación. La siguiente. Acá vemos otro boceto que también las posiciones tenían que ser esforzadas. Recordemos que son los plafones de altura, entonces había que hacer ciertas distorsiones de la forma para que ver más las cabezas y distorsionar la perspectiva para provocar que estos escorzos se vean lo más prolijas posible. No sabemos de dónde, tal vez era porque Zaino decoró muchísimas viviendas que después fueron demolidas, como la de los Pinascos, que estaban en Córdoba y Oroño,
las del Club Social. La del Club Social era increíble porque se conservan algunas fotos, eran muy parecidas a las del foyer, entera, toda la decoración que la del foyer, que solo se encargó de los plafones centrales, porque el resto de la decoración es de Le Bonifontana. La siguiente. Ahí a la izquierda vemos el plafón de la Federación de Comercio y Industria. Como ven, los colores se repiten, los tonos pastel, y los contrastes suaves para todo este entorno, si se quiere, más palaciego. Sigue. Acá vemos la decoración general del plafón central, que es la reunión de todas las artes, donde vemos las alegorías de la pintura, de la escultura, de la música. Recordemos que este salón era el salón donde exponían normalmente todas las academias de bellas artes incipientes de principios del siglo XX. Tanto la Academia Domenico Morelli de Casella hacía sus exposiciones aquí, como la propia de Zaino, que Zaino abrió su academia en la década del 90, al principio junto a Barone, eran socios en esa academia, y después solo fundó la Academia Estímulo de Bellas Artes en 1895, que tuvo su reconocimiento oficial en 1914. La siguiente. Este otro plafón de Zaino, la figura central, es aquel que está a punto de ser destruido, que es el del Círculo Italiano. Esto es una joya que tenemos los rosarinos, que no nos damos cuenta que está prácticamente en un abandono total, que queda ahí en las calles Mitre y Córdoba, que es un techo absolutamente Art Nouveau, de estilo floreale, que pintó Cayetano Gratti, y que era el antiguo Círculo Italiano, que era un club, digamos, como un club social para la colectividad italiana, para, por supuesto, la alta burguesía rosarina. El siguiente. Estos son los dos plafones laterales, como vemos, bien Art Nouveau, y es lo único que tenemos de este estilo en la ciudad de Rosario. Estas fotos las tomé hace ya muchos años. Hace poco lo visité porque está en alquiler y me quedé bastante asustado del estado en que está hecho, ¿no? Sigue. Bueno, para seguir ahondando un poco más en cómo eran los procesos de estos y los procedimientos de estos grandes paneles decorativos y de estos grandes proyectos de decoración edilicia, mirando los archivos familiares de la familia Barone, Rafael Barone fue uno de los que primero llegaron, primero a Santa Fe y después a Rosario. Imagínense que participó de la exposición provincial de 1888 ya con sus alumnos, y en su acervo, que la familia tenía, encontré muchas reproducciones de catálogos franceses, alemanes, italianos, con modelos para ser copiados y reproducidos directamente en los muros. Entonces vemos ahí, por ejemplo, algunos de los títulos: Estucos y afrescos del Real Castel de Valentino, Documentos prácticos de arquitectura y decoración, Puertas piamontesas del siglo XV al XIX, Techos del siglo XVI al XIX, Decoración interna de la moderna habitación en Italia, Putis y figuras decorativas, alegorías, putis y figuras decorativas, mitología, plástico ornamental, etcétera, etcétera. Era una colección de títulos impresionantes, con muchísimas reproducciones, hechas en fototipia, que era la técnica más fidedigna que se conocía a fines del siglo XIX para poder editar libros de fotografías. La siguiente, por favor. Y ahí me encuentro con que hay dos techos en Italia, uno en la Villa Oppenheim, que hoy es el Hotel Cora de Firenze, y este otro del Palazzo del Cerino Segna, que reproduce prácticamente el mismo motivo. O sea, vemos exactamente, con algunas pequeñas variantes, la misma imagen reproducida en dos techos distintos por dos pintores distintos, porque uno lo hizo Lorenzo Sola, el otro Cavalieri del Orto. O sea que acá le están dando la autoría a dos personas distintas de una misma imagen. La siguiente. Fíjense lo del telón del Teatro del Círculo de Rosario. En su momento era el Teatro La Ópera. Algunos estudios anteriores hablaban de un plagio, pero por supuesto se trata de operaciones que eran frecuentemente hechas por los decoradores.
Sobre todo en este caso, el Teatro Regio de Parma, ese telón es de Giovanni Battista Borghese de 1826, y la decoración fue encargada a Giuseppe Carminiani del Teatro del Círculo, y vemos cómo se repite exactamente el mismo telón, porque seguramente eso fue una cosa acordada con el propietario, Emilio Schiffner, donde le han ofrecido pintar ese motivo, y seguramente era una situación de orgullo.